Buenas tardes. Ante todo, lo primero, muchas gracias a Tercios Viejos por invitarnos nuevamente a presentar un libro y, por supuesto, a vosotros que habéis tenido la amabilidad de venir a escuchar esta presentación. No me conocéis, la mayoría de los que estáis aquí, pero os puedo decir que yo, cuando me acerqué a la historia del carlismo, pues como mucha gente, a partir de mi amor a la historia de España. Entonces yo empecé a leer historia de España y de repente me encontré con que había unos señores de los que yo prácticamente no he oído hablar, porque en el bachiller ya sabéis que solo se habla de Cabrera y Zumalacárregui y se acabó. Entonces de repente me encontré con que había unos señores que habían sostenido prácticamente guerras civiles durante todo el siglo XIX. Aquello me llamó la atención y empecé a acercarme, digamos, también no solo a la historia de España en su conjunto, sino a la historia del carlismo en particular. Y mi sorpresa fue que creía, cuando uno se aproxima a este periodo tan importante de la historia de España, piensa que está todo escrito, que ya se ha dicho todo y hay unos libros muy interesantes del siglo XIX, todo el mundo habrá oído hablar de Antonio Pirala o incluso en el siglo XX Melchor Ferrer. Uno piensa que está dicho todo y que no hay nada nuevo que aportar. Y sin embargo te encuentras con la sorpresa, desagradable por un lado porque ves que ha faltado interés sobre el tema, y por el otro lado agradable porque, digamos, a todos los que nos interesamos y queremos escribir sobre el carlismo, resulta que había un montón de huecos en la historiografía del carlismo que nadie había escrito. Por ejemplo, el carlismo en Castilla la Vieja. Te encuentras un montón, siempre lo del montón hay que hablarlo relativamente, te encuentras con un suficiente número de libros sobre el carlismo vasco-navarro, sobre el carlismo catalán, sobre el carlismo del maestrazgo, y resulta que dices, y sobre el carlismo en Castilla, y en La Mancha, y en Andalucía, y en Extremadura, y en Galicia, y empiezas a rebuscar y me encontré con que del carlismo en Galicia había un libro, en aquel momento que yo empecé, en Cantabria creo que había otro, sobre La Mancha me encontré uno, sobre Extremadura no había nada más que un artículo, y sobre Andalucía había solo un librito, y por ejemplo sobre Castilla la Vieja nada, cosa que a mí me asombró. Dije, hombre, pues sí, el carlismo en Castilla la Vieja en la Primera Guerra fue muy potente, ¿cómo es que nunca se ha escrito nada? Y entonces ahí empecé, digamos, a indagar y me encontré que lo que pasaba fundamentalmente es que, independientemente de las partidas un poco olvidadas, pero que siempre existieron, por ejemplo, lo que se llama la comarca de Pinares, que va desde la Sierra de Manda hasta Soria, ahí siempre hubo partidas carlistas, pero incluso en la zona que es el Valle de Valderredible, también siempre hubo partidas carlistas, norte de la provincia de Burgos, norte de la provincia de Palencia, pero, digamos, de alguna manera la existencia de esas partidas no cuadraban con el potencial que podía haber tenido el primer carlismo en toda aquella zona. Entonces lo que uno descubre es que casi todos los carlistas de la zona, también de otras zonas de España, pero sobre todo los carlistas castellanos viejos, vamos a llamarlos así, digamos, habían ido a combatir a lo que era el ejército del norte, el ejército real del norte, que es el que empezó, digamos, a organizar Zumalacárregui. Zumalacárregui organizó una división de Navarra, por supuesto, una división de Guipúzcoa, una división de Vizcaya, una división de Álava. Y de repente empezaron a aparecer allí señores que provenían de todas las partes de España, muchos, como digo, burgaleses, palencianos, sorianos, empezaron a aparecer señores que se unían y no tenían cabida pues ni en los batallones navarros, ni guipuzcoanos, ni alaveses. Entonces empezó a crear una nueva división que se llamó División de Castilla. La división de Castilla no agrupaba solo a los castellanos viejos, sino a los de todas las partes de España que no eran vascos ni navarros. Es decir, había como dos grandes grupos, que hay que reconocer que a veces no se llevaban bien con los vascos navarros, dos grandes grupos que eran las divisiones de las tres provincias vascongadas más Navarra y la división de Castilla. La división de Castilla fue muy importante por varias cosas. Importante por el número, importante porque estuvieron en casi todas las confrontaciones más complicadas que se dieron no solo en Navarra, sino todas las expediciones, particularmente todas las expediciones que se hicieron desde el norte, y de alguna manera fueron, se puede decir que, la división más sacrificada.
siempre decían que a los navarros les gustaba de vez en cuando parar la guerra e irse a cambiar de camisa a casa, mientras que los castellanos, como habían dejado sus hogares, pues resulta que esos no podían irse a cambiar de camisa a casa. Entonces eran, digamos, los que más fieles, los que estaban allí siempre al pie del cañón. Y los que cuando había que hacer, como os decía antes, una expedición, pues que vayan los castellanos, que luego los navarros nos dan muchos problemas. ¿Qué he hecho en este libro? En este libro lo que he procurado es hacer, me han salido demasiadas páginas a lo mejor, porque lo que pretendía es hacer una historia de esta división. Desde que se empieza a organizar hasta, digamos que no acaba con el convenio de Vergara, porque parte de esos castellanos, creo que habéis oído hablar de los húsares de Ontoria, parte de los castellanos que habían combatido en el norte van a pasar a unirse a combatir al lado de Cabrera. Al lado de Cabrera siempre hubo, por distintas razones, varios grupos de castellanos. Llegó a haber, primero fueron 3 batallones, el segundo, tercero de Burgos y el primero de Valladolid, creo que estuvieron. De hecho, sabéis que la toma de Morella la hacen los soldados del segundo de Burgos, que son los que calan las murallas y toman Morella. Bueno, siempre tuvieron mucha importancia estas tropas. Y entonces yo he procurado, digamos, en un libro recoger todas sus andanzas, como os decía, desde que se constituyen. Como estuvieron en todo, incluso en la última gran batalla, digamos, previa al convenio de Vergara, que es la famosa batalla de Ramales y Guardarmino, que sabéis que eso es una zona de Cantabria, cercana ya a Vizcaya, que de hecho ahí fue una de las victorias decisivas de Espartero para conseguir el final de la guerra, y que sabéis que cambiaron incluso el nombre del pueblo y pasó a llamarse de Ramales a llamarse Ramales de la Victoria, como se llama hoy en día. Sabéis que en Madrid incluso hay una plaza dedicada a Ramales de la Victoria. Fue una batalla importante en la que, por supuesto, estuvo la división de Castilla. Insisto, yo este libro lo que he hecho es, paso por paso, ir desmenuzando todas las intervenciones de la división de Castilla, hasta, ya digo, 1840, más allá del convenio de Vergara, porque de los últimos hombres que cruzan la frontera fue precisamente el brigadier de caballería Juan Manuel Martín de Balmaseda, que era el creador de los húsares de Ontoria y que había estado con Cabrera primero. Esto significa, digamos, en el fondo, un trayecto prácticamente completo también por toda la historia de la Primera Guerra Carlista, porque lógicamente estos señores estuvieron prácticamente en todas las batallas. Luego, para mí ha sido muy importante no solamente esa descripción o relato de todas esas intervenciones que tuvo la división de Castilla, sino que he hecho un esfuerzo, tal vez lo que más me ha costado, por identificar a sus jefes. A mí, cuando escribo historia, me gusta, como no puedo ponerle cara, porque entonces no había fotografía, como no puedo ponerle cara a la mayoría de los protagonistas, por lo menos le quiero poner nombre, apellido y lugar de nacimiento. Esto del lugar de nacimiento, perdonadme que haga un inciso en este sentido, creo que es muy importante porque uno de los grandes tópicos que han castigado siempre al carlismo ha sido que era una cosa casi folclórica de vasconavarros. Bueno, y algún loco del Maestrazgo y de Cataluña. Pero siempre se tenía como algo, digamos, casi exclusivo en defensa de unos beneficios fiscales que eran los fueros, lo cual ni los fueros eran eso ni nada. De hecho, los fueros no existían solo en el territorio vasco-navarro. En toda Castilla existían, en toda España existían, y creo que lo conocemos hoy en día. Hay una estación de metro en Madrid que es la estación de Portazgo. Los portazgos eran los sitios donde las mercancías que entraban en un determinado sitio pagaban unos impuestos. Así que eso era, digamos, un resto del régimen foral y todavía existieron hasta el siglo XIX. Ya digo, me ha interesado mucho poner nombre, apellidos y lugar de nacimiento para romper esa especie de tópico del carlismo vasco-navarro. Hecho, no aquí en el libro, el que tenga la amabilidad de comprarlo, veréis que he tratado de identificar en uno de los apéndices a casi todos los que mandaron esa división. Entre otras cosas, para que constase, de alguna manera,
que no eran ni vascos ni navarros. Creo que en estos apéndices, concretamente tengo uno, que esto sí que me vais a permitir que lo lea un poquito. No voy a aburriros leyéndolo todo, pero sí diciendo, por ejemplo, que el Estado Mayor de la Visión de Castilla, al final, había un señor de Nueva España, de Guanajuato, otro de Lugo, de Madrid, de Cádiz, otro de Valladolid. El jefe de la primera brigada era de Miranda de Ebro, el jefe del primero de Castilla era de Cartagena, el segundo era de Mula, en Murcia. Aparecen personajes de Santa Cruz de Tenerife, de Santo Domingo de la Calzada, de Aranjuez, de San Fernando en Cádiz, de Potes en Cantabria, incluso algún francés de Nancy, por ejemplo. He procurado recogerlos a todos para que quede constancia de eso. He procurado también, buscar los que habían sido jefes de esa brigada, que voy a ver si los encuentro en los anexos. Es el anexo 6, jefes de la división de Castilla. Aquí sí os lo voy a leer todos. Primero fue Ignacio Alonso Cuevillas y Ramón, que supongo que habéis oído hablar todos los que se han interesado por el carlismo, de Cuevillas, que era natural del Cervera de Río Alhama. Otro era José María Arroyo García, de un pueblecito que se llama Huérmeces, en Burgos. Estaba Basilio Antonio García Fernández, de Ventosa, en La Rioja. Miguel Sancho Gómez y Damas, el famoso de la expedición que llega hasta Tarifa, que sabéis que era de Torredonjimenos. Estaba también Santiago Villalobos y Díaz de Rozas, que era de Valderredible, en Cantabria. Luego estaba Miguel Manuel Marrón, de Tricio, en La Rioja, Balmaseda, de Fuentecén, Martínez Tenaquero, que era de Madrid, Merino, que era de Villoviado, el conde de Negri, que era madrileño, Carlos Pérez de la Vacas, un general muy importante en la primera guerra carlista, que era un pueblo que se llama Villanueva de Alcardete, en Toledo. Luego estaba José Pimentel, que era el marqués de Bóveda de Limia, que era de Pontevedra. Luego estaba Manuel Sanz, que era de Adrados, en Segovia. Y Francisco Vivanco, que era de Sopeñano, del Valle de Mena, Burgos. Todos estos eran generales del ejército carlista del norte. En un trabajo paralelo que hice a este, a raíz de haber estado escribiendo sobre este tema de la visión de Castilla, un amigo, José María Espinosa de los Monteros, me dijo, hombre, pues sería muy interesante hacer una especie de gráficos, digamos, comparativos de cuántos generales eran castellanos y vasconavarros. Digo, lo tengo casi hecho. Y entonces yo he encontrado vamos a ver, entre el concepto general meto a los brigadieres, que propiamente, como sabéis, no eran generales, no fueron generales hasta a finales del siglo XIX, entonces era simplemente imitación francesa, un empleo entre el mariscal de campo y el coronel, pero no se les consideraba todavía estrictamente generales, pero bueno, al final en la historia los hemos metido a todos como generales, y he metido los que eran generales ya antes del comienzo de la guerra, y por tanto, se incorporaron o no, porque muchos no pudieron, porque fueron presos o deportados y tal, todos los que ya eran generales antes de la guerra, todos los que ascendieron a generales durante la guerra, incluso aquellos que después del convenio de Vergara siguieron combatiendo y pasaron con Don Carlos la frontera y fueron ascendidos a generales en ese último instante ya de la guerra, incluso ya los primeros momentos del exilio. Me salen 262, que no está mal, y los he identificado todos con lugar de nacimiento, y luego, ya digo, he hecho unos gráficos, cuántos eran manchegos, cuántos eran de Andalucía, cuántos eran tal. Bueno, y para no aburriros, os puedo decir que al final, cuando hago el cómputo general, me salen 9 extranjeros que vinieron a combatir aquí en las filas carlistas, me salen unos 50 vasco-navarros y el resto todos de otras provincias de España, andaluces, madrileños. Madrileños, creo que recordar que había 15 simplemente madrileños. Es decir, que esa especie de imagen de ese carlismo vasco-navarro pues es totalmente falsa. Cuidado, eso no quiere decir que el carlismo vasco-navarro no fuera importante. Lo era, pero no era único. Y, insisto, todo ese intento de demostración de esa importancia del carlismo no vasco-navarro en la primera guerra carlista, pues es lo que he tratado de plasmar en este libro. Como
insisto, he tratado de hablar de todas las expediciones. El tema de las expediciones carlistas es un tema muy curioso y aprovecho también para comentarlo. El tema de las expediciones es muy curioso porque se conocen muy pocas y hubo bastantes. Los intentos carlistas para extender la guerra, más allá de las fronteras vasco-navarras, el río frontera ese que entonces era el Ebro, fueron muchos los intentos, fueron prácticamente continuos. Lo que pasa es que muchos fracasaron. Hubo expediciones, por supuesto, a Cantabria, que era vecina, muchas. De hecho, todo lo que es el río Asón, todo eso era territorio carlista, es decir, el territorio carlista del norte no termina en la frontera de que hoy es Vizcaya, sino que se metía bastante en lo que hoy es Cantabria, y era territorio carlista, por eso se dio allí precisamente la batalla, que os decía, de Ramales. Luego, Valderredible se puede considerar también territorio carlista, y hubo continuas expediciones, ya os digo, fuera. En la expedición real, sabéis que había habido unos contactos secretos entre doña María Cristina y el rey carlista, después de la sublevación de los sargentos de la Granja, que ya sabéis que obligaron por la fuerza a los que se sublevaron a María Cristina a poner en vigor otra vez la Constitución de Cádiz, amenazándola con que si no lo hacía mataban a su marido, porque lógicamente era la guarnición digamos que estaba allí en San Ildefonso, y ellos sabían que se había casado morganáticamente con Fernando Muñoz, aunque el resto de España no lo sabía, ellos sí lo sabían. Entonces la amenazaron con matar a su marido, a Fernando Muñoz, si no firmaba. Entonces ella quedó muy resentida, como ella era hermana del rey de las dos Sicilias, a través del embajador de las dos Sicilias en España, que era el marqués de la Brúa, digamos, hubo una serie de contactos. A raíz de esa serie de contactos sale la expedición real, es decir, que sale don Carlos al frente de unos 12.000 hombres, y con la idea de presentarse en Madrid, a la puerta de Madrid, porque el acuerdo con doña María Cristina había sido que si don Carlos llegaba hasta la puerta de Madrid, ella saldría a recibirle y le reconocería como rey. Eso que en principio se hizo en secreto, finalmente, bueno, los historiadores y los estudios, pues ha salido a la luz y es un tema relativamente bastante bien conocido. ¿Qué pasa? Que don Carlos inicia esa expedición y para dar tiempo, información a que todo ese plan se vaya fraguando, en vez de ir directamente a Madrid, lo que hace es irse a Cataluña y luego bajar por toda la zona de Levante y sabéis que va a llegar a Madrid desde el sur. De hecho, él establece el cuartel real en el pueblo de Vallecas y sus avanzadas, mandadas por Cabrera, llegan hasta el Retiro, donde sabéis que hay un combate en las puertas del Retiro. Bueno, en esa expedición iba una división de Castilla. Pero es que además, como cuando sale esa expedición real, Espartero, que era entonces el mejor general cristino que había y de hecho el que mandaba el ejército más poderoso cristino, pues sale en persecución de don Carlos, y desde el norte entonces se manda una nueva expedición, que es la expedición Zaratiegui, Juan Antonio Zaratiegui, que va a llegar hasta Las Rozas. Su objeto es venir directamente camino de Madrid, de forma que tropas que están persiguiendo a don Carlos, dejen a don Carlos, se vayan a ocuparse de la expedición Zaratiegui y, permitan el avance más tranquilo de don Carlos. Es muy importante esta expedición. ¿Por qué? Porque aunque sale también con una división en Castilla, cuando llega a Burgos, demostrando, digamos, las simpatías que había en Castilla por el carlismo, este hombre va a organizar, bueno, que quede constancia, toma Lerma, toma Aranda de Duero, toma Segovia, toma Valladolid, toma el Burgo de Osma. Toda esa zona de Castilla va a ser carlista durante meses. Consigue organizar 3 batallones burgaleses, primero, segundo, tercero Burgos, un batallón segoviano, un batallón de Valladolid y un escuadrón de caballería que se llamaría Lanceros de Castilla. Bueno, pues todo eso, digamos, demuestra un poco el potencial que había en Castilla con respecto al carlismo. Estaría el tema que, aunque no sea estrictamente de la división Castilla, o digamos no fue la protagonista exclusiva, pero que está aquí, y por eso miento, es por qué don Carlos no entró nunca en Madrid. Y siempre que alguien me pregunta, y les cuento que me dedico a estudiar el carlismo, siempre me pregunta, bueno, los carlistas nunca pudieron ganar la guerra, ¿por qué don Carlos no entró en Madrid?
Bueno, la explicación está también aquí en el libro y por eso lo miento yo. Es un tema que me ha preocupado porque es una de las preguntas que te suelen hacer sobre cuando hablas de carlismo. ¿Y por qué no ha entrado en Madrid don Carlos? Bueno, la explicación es relativamente sencilla. Vamos a ver, cuando don Carlos llega a las puertas de Madrid, evidentemente doña María Cristina, que había sido correctamente aleccionada, no sale a recibirle ni a reconocerle como rey. Entonces don Carlos se encuentra con que si quiere entrar en Madrid, tiene que entrar a sangre y fuego, porque en Madrid hay una milicia nacional, que sabéis que eran las tropas voluntarias que se habían armado entre los simpatizantes del nuevo régimen, y bastante numerosa, con varios miles. Entonces sabía que si entraba en Madrid tendría que entrar peleando calle por calle, aunque no fueran tropas muy profesionales, no implicaba que no hubiera habido problemas. Había una división entonces en la Sierra de Madrid, y además Espartero llegaba desde el sur, que es el que había estado persiguiendo a don Carlos, pues venía detrás de él y por tanto llegaba. Entonces el jefe de Estado Mayor de don Carlos era el general Vicente González Moreno, de Cádiz, por cierto. Vicente González Moreno, un teniente general de los más importantes que hubo en el ejército carlista, le dice a don Carlos que es mejor derrotar primero a Espartero para luego poder entrar sin problemas en Madrid. Don Carlos le hace caso y entonces se dirigen a cortar el paso a Espartero en la zona de Alcalá de Henares. Van hacia Alcalá de Henares, pero Cabrera se empeña a avanzar hasta Guadalajara e intenta tomar Guadalajara. Total, que hay un impasse en que Espartero, que era un general evidentemente importante y hábil, se le escuela entre medias y llega a Alcalá de Henares antes de que le corten el paso los carlistas. Entonces esa ventaja que ellos pensaban tener de encontrarse con una división de Espartero que vendría cansada y agotada, pues sucede al contrario. Son los cristinos los que consiguen entrar en Alcalá de Henares, habituallarse, reforzarse, descansar y luego salir precisamente al contrario, detrás de los carlistas. Y hay una batalla muy importante que sufrió, como siempre, la división de Castilla en un pueblo que se llama Pozo de Guadalajara. Avanza Espartero delante con su caballería y siguiéndole la artillería. Y entonces en esos llanos que hay en ese pueblo de Pozo de Guadalajara, Cabrera iba en vanguardia, en esa retirada, y como iba siempre en vanguardia, se queda atrás la división de Castilla. La división de Castilla, durante toda la expedición, la división de Castilla de la expedición real había sido muy castigada, aunque había sido reforzada en la zona de la Alcarria. Simplemente de la Alcarria hubo 2000 voluntarios que se unieron a don Carlos durante esa expedición. Pero son gente novata y que encima se ven atacadas por la caballería cristina y que hace un destrozo enorme en los campos de Guadalajara de la retaguardia carlista formada precisamente por esos batallones recién organizados en tal. Eso significa que ya, digamos, luego además en ese ataque se separa Cabrera, que ha quedado muy descontento por no haber entrado en Madrid, porque la idea de Cabrera era haber entrado como sea en Madrid. Cabrera, mosqueado, podemos decir, se vuelve al maestrazgo con 6.000 hombres, con lo cual deja a don Carlos con 4 o 5.000 bastante destrozados después de esa aventura del Pozo Guadalajara. A partir de entonces don Carlos tiene que retirarse hacia Burgos, allí se une a la expedición Zaratiegui, que ha sido reforzada y no ha perdido ni una sola batalla de momento, en ese momento, y lo que pasa es que todas las divisiones que perseguían tanto a Zaratiegui como a don Carlos se unen también en Aranda de Duero y luego Lerma, y se juntan unos 20.000 hombres que se van a enfrentar a unos 9.000 carlistas en la batalla de Retuerta. Y todas estas aventuras, todo esto está aquí, porque los castellanos estaban en todas esas expediciones. Al año siguiente, en 1838, el Estado Mayor carlista dice, bueno, los que más nos han fallado en esta última expedición, la expedición real, han sido los navarros, porque después de tantos meses fuera de casa estaban ya deseosos de volver y había habido muchas deserciones, lo cual había perjudicado mucho a la expedición. Entonces dice, bueno, pues a partir de ahora a las expediciones solo van los castellanos. Entonces se organizan 2 expediciones muy importantes, una la mandará don Basilio Antonio García Fernández, el riojano, que se lo he leído antes, que va a mandar una expedición para establecer la guerra en la zona de La Mancha. Quiere reunir y ponerse al frente de todas las partidas que hay entonces en La Mancha, que había partidas muy importantes,
y, digamos, organizar allí un núcleo de guerra potente. Y la otra expedición la manda el conde de Negri, y esa, su idea es, sale con Jerónimo Merino. Su idea es que mientras que Jerónimo Merino se dedica a... Porque esto es una historia muy curiosa. Jerónimo Merino empezó a construir un fuerte en la meseta de Carazo, en pleno Burgos, un fuerte carlista. Y entonces, mientras él construye el fuerte y recluta voluntarios, la división del conde de Negri se supone que se está enfrentándose a todas las columnas cristinas que avanzan hacia allí para dar tiempo precisamente a Merino para organizar eso. Todos castellanos. Vamos a ver, para que os hagáis una idea. La expedición del conde Negri es destrozada en el puerto de La Brújula, que sabéis que está en la carretera que sale de Burgos que va hacia Vitoria. Pues en el puerto de La Brújula allí es alcanzada por Espartero, después de haber estado meses por montaña arriba, montaña abajo, y le hace más de 2.000 prisioneros al conde de Negri, todos castellanos. Bueno, pues esa, digamos, esa entrega, ese sacrificio, ese ser un poco carne de cañón en muchas veces de los castellanos en esta guerra, es lo que yo he querido trasladar al libro. Y creo que lo he conseguido, por lo menos he procurado tocar todo, desde, ya os decía, desde que se constituye la división, todas las expediciones en las que participa, incluida la expedición real, la expedición Zarategui, luego la expedición Don Basilio, la expedición Negri, y luego la batalla de Ramales, que os decía, y luego finalmente esa huida de Balmaseda, porque Maroto lo quiere fusilar también, después del fusilamiento de Estella, uno de los que quería fusilar a posteriori, y de hecho lo tenía ya encarcelado en el castillo de Guevara, es Balmaseda. Entonces Balmaseda, el rey le quería mucho, y entonces ahí aprovechando unos ciertos descontroles de que si primero don Carlos le declara traidor a Cabrera y luego Cabrera se presenta en el cuartel real con 8 batallones y don Carlos tiene que echar marcha atrás y decir que Cabrera ha hecho bien en fusilar a Lord de Estella porque se había amenazado por la rebelión de 8 batallones, y entonces consiguen en ese impasse dar orden de libertad a Balmaseda. Balmaseda se pone al frente de sus jinetes, los húsares de Ontoria, se sabe incluso el número, eran 204, con los que consigue huir del norte, trata de sostenerse en la Sierra de Burgos, contra él convergen en un montón de enemigos, varias columnas que le atacan, lo intenta a base de movilidad, ir de un sitio para otro, consigue sostenerse prácticamente un mes, y al final cuando ve que no puede sostenerse en Burgos, pues entonces ya es cuando cruzando la Guadalajara y Porteruel llega a unirse a Cabrera. Con Cabrera combatirá todo el norte, digamos todo ese año siguiente, hasta que luego pasa incluso con él a Cataluña. Cuando pasa Cabrera a Cataluña, le da orden a Balmaseda de que él regrese a Castilla y a Navarra para tratar de reorganizar la guerra otra vez en Navarra. No lo consigue y termina también pasando la frontera. En resumen, no se puede conocer la Primera Guerra Carlista si no conocemos la epopeya, vamos a llamarla así, de la división de Castilla. Insisto, he procurado también en los apéndices poner muchos nombres, apellidos y lugares de nacimiento. Me obsesiona de alguna manera porque cuando uno se mete en historia, si quiere hacer algo, tiene que asumir un cierto papel en el mundo de la historiografía, aportar algo. Entonces, el aporte que yo quería hacer es ese descubrimiento de este tipo de esta gran masa de combatientes no vasco-navarros que estuvieron en la Primera Guerra, como curiosidad. Y luego, si queréis, pasamos a las preguntas. En esta investigación he encontrado un teniente general de Teruel, del que no había oído hablar nadie. Cuando digo nadie, es nadie. Ni los grandes historiadores del siglo XIX, ni todo el mundo de la historiografía carlista actual, del XX y lo que llevamos del XXI, no lo conocía a nadie. Y además un personaje muy curioso, que llegó a teniente general, se llamaba José, a ver si ahora después de hablar de él no me voy a acordar del nombre, José, me acuerdo el segundo apellido, no me sale el primero, José Roca. Bueno, como está aquí, no hay problema.
Pero este es un señor muy curioso porque el segundo rey carlista, Carlos VI, el que era conocido como conde de Montemolín, lo mandó a colaborar con Maximiliano, el emperador de Maximiliano en México, y estuvo de ayudante de Maximiliano en la batalla de Querétaro, donde es derrotado Maximiliano, apresado y luego ejecutado. Y este señor, José Bosque, ya estaba haciendo tiempo para ver, José Bosque y Roca. Este señor, que era un pueblecito de Toledo, llegó a teniente general carlista y, creerme, ni yo ni nadie habíamos oído hablar nunca de él. Y de repente, en un periódico por ahí perdido, encontré una nota de esto. Pero ¿quién es este señor del que no hemos oído hablar nadie? Y bueno, pues era de Teruel, no era ni vasco ni navarro. Y no quiero aburriros, lo que sí me gustaría es que me hicierais con toda libertad alguna pregunta, porque yo entiendo que la mejor forma de una presentación de un libro es que no sea simplemente un discurso mío hablando del libro y contando cosas, sino que luego se abra un turno de preguntas, incluso que pueden ser un pequeño debate sobre el tema que yo con mucho gusto contestaré. Y como decía, no me importa incluso que las preguntas tengan un cierto nivel de crítica para poder hablar y debatir sobre el tema que me gusta. Así que, por favor, si tenéis alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, empezaré yo. Más que pregunta, bueno, como introducción a la pregunta, me llama la atención la experiencia tan similar que yo tuve cuando me aficioné a la historia del carlismo, porque fue exactamente algo muy parecido, con una edad muy similar. Recuerdo con 19, 20 años, no te enseñan absolutamente nada del carlismo, absolutamente nada. Sí, de hecho, y yo puedo decir que yo, bueno, que haya sido mi colegio y mi instituto, es inusual por lo exigente y porque, bueno, digamos que marcaba su propio currículo y no te explican prácticamente nada. Hay una gente, son frases, hay una gente que son absolutistas, te dicen, absolutistas, y una especie de ultramontanos, no se sabe muy bien por qué son así, pero ellos son así, son muy recalcitrantes, y entonces deciden sostener una guerra y luego otra y arrostrar toda clase de dolores y de cosas, pero nunca te explican el por qué. Y recuerdo tiempo después, en la Cuesta de Moyano, que vi un libro famoso de Jordi Canal, Breve Historia del Carlismo, con una imagen muy evocadora, ¿no? Un típico retrato decimonónico, precisamente de los carlistas, parecía una gente muy particular, ¿no? Un uniforme muy, muy florido, con esas boinas. Me llamó la atención, y ahí es donde empezó todo, ¿no? Y la misma experiencia, buscar sobre el carlismo, bueno, pues fuera, ¿no? Fuera de Navarra, Vascongadas, fuera de Cataluña, de Maestrazgo, y encontrar exactamente un libro en Cantabria, un libro en Galicia, artículos sobre La Mancha, sobre un episodio más tristísimo de represión en un pueblo, y ya está ahí contado, ¿no? Pero no encajaban las cifras, no encajaba nada, ¿no? Pero bueno, yo mismo, incluso siendo aficionado desde hace ya bastantes años a la historia del carlismo dentro de la historia universal, dentro de la historia de España, pues no tenía ni idea de... Sí conocía del levantamiento carlista de Castilla la Vieja, porque, no me equivoco, por el libro que usted escribió hace ya... unos cuantos años. Hace unos cuantos años, que creo que ganó el premio Larramendi. Bueno, me dieron una tesis, tesis, porque yo tengo un problema, sabéis que no pertenezco al mundo académico, y eso a los académicos que dan los premios les molesta. Pues somos una especie de usurpadores que nos metemos a trabajar en la historia sin haber estado en la universidad dando clases, es decir, somos unos intrusos. Y entonces yo sé, porque lógicamente tenía algún amigo en el premio Nando Larramendi, me contaron que bueno, no me quisieron dar el premio solo de la tesis, que me publicaron el libro, solo de la tesis porque, en fin, yo es que no eres académico, no, en fin, bueno, una experiencia más también. Sí. Eso pasa en muchos sectores, sí. Muchos sectores. Hoy en día, ¿cómo desentierra uno, cómo encuentra, por ejemplo, a este teniente general, cómo se desentierra la historia de sucesos que vamos ya para 200 años? Pues la verdad es que muchas gracias por la pregunta, porque me va a dar lugar a hablar todavía un rato. Vamos a ver. Primero, me alegra saber que hay personas que han llegado al carlismo exactamente igual que yo, y a base simplemente de amor de la historia de España
y para descubrir que todas esas cosas que se nos contaron cuando estudiábamos sobre el carlismo, para empezar, eran mentiras. Entonces me vas a permitir que haga una pequeña introducción yo también. Vamos a ver, me he encontrado primero el concepto absolutista, que evidentemente se lanza desde el principio entre los carlistas, es falso. Es decir, la gente no entiende que una monarquía que está de alguna manera mediatizada por la Iglesia en ningún momento puede ser absolutista. Es decir, el rey español Fernando VII, que es el que suele peor caer a la gente, aunque habría mucho que hablar sobre Fernando VII y su entorno. ¿Podemos hablar del libro nuevo de Luis del Pino? Sí, lo tengo. Unos comentarios muy interesantes. Lo tengo. Claro, ¿qué pasa? Que sobre Fernando VII todavía efectivamente hay mucho que hablar. Pues te encuentras, digamos, con que Fernando VII nunca habría hecho leyes que se hacen ahora. Jamás se le habrían pasado por la cabeza. ¿Por qué? Porque entonces, digamos, la potestad del rey, o sea, la capacidad de hacer leyes, estaba mediatizada por la autoritas moral de la Iglesia. Entonces eso ponía siempre un freno extrínseco al propio poder del rey, del gobernante, que no le permitía pasar determinados límites. A nivel personal podría ser un desastre, pero nunca habría hecho, por ejemplo, una ley del aborto, porque es que, vamos, eso, la moral de la Iglesia no se lo permitía. Es decir, eso de absolutista, pues sería muy discutible. Eso primero. Segundo, si uno se lee, por ejemplo, el manifiesto de los persas, que se puede considerar el primer documento carlista o precarlista, mejor dicho, pues si te lees el manifiesto de los persas te vas a dar cuenta que ellos no piden una monarquía absoluta. Lo único que dicen es que las reformas tienen que estar basadas en leyes tradicionales y no en las de la Revolución Francesa. Entonces, yo creo que es un documento importante. Luego hay otro elemento importante, una de las cosas que siempre, digamos, ha crecido, es decir, es la más llamada década ominosa. La década ominosa es muy interesante estudiarla porque te das cuenta, yo a todo el mundo me pregunta, la década ominosa se domina así, todo el mundo que habla de la década ominosa parece que entiende que es que Fernando VII, una vez que es repuesto en el poder y tal, se va a dedicar a perseguir, a matar a todos los pobrecitos liberales y no dejar ni uno. Yo siempre digo, esto es muy sencillo. Primero, leeros la lista de presidentes de la década ominosa. Leerosla. Ni un solo realista. Todos liberales, moderados, pero liberales. Desde muy pronto se empiezan a hacer leyes de amnistía para que los liberales más exaltados puedan regresar. Es cierto que hay un primer momento, una vez acabada la guerra de la Constitución, que sí hay una cierta represión. Pero es una cierta represión que nace de gobiernos moderados, no realistas. De hecho, los que se van a levantar y van a combatir constantemente en ese momento van a ser los realistas. Todos habéis oído hablar de la famosa guerra de los agraviados de 1827. Entonces, digamos que hay muchas cosas que aclarar y es muy interesante entrar en el estudio de todos esos detalles para dimensionar exactamente lo que es el carlismo. Y luego, contestando a tu pregunta sobre cómo se encuentran los datos, dedicándole horas. Yo, cuando trabajaba, le dedicaba menos, desde que me jubilé, pues full time, leyendo periódicos. Sobre todo me gusta mucho leer todos los periódicos de la época. Ya sabéis que hoy en día es muy accesible a través de la hemeroteca digital o la biblioteca virtual de prensa histórica, y leer siempre la tercera o la cuarta página, que es donde están las pequeñas noticias esas perdidas de los corresponsales que envían de aquí y de allí, y es donde vas a encontrar cosas, y entonces por sí sola cada una no te dice nada, pero cuando empiezas a comparar noticias y empiezas a comparar, entonces, como siempre, empiezas a encontrar verdades, porque, claro, ¿eso qué requiere? Nada, tiempo. Yo cuando empiezo a escribir sobre un tema, cojo hemeroteca digital, día 1 de marzo, por ejemplo, hablando de Balmaseda y de sus correrías por Burgos, 1 de marzo de 1839, Balmaseda, todo lo que me salva Balmaseda en todos los periódicos. Biblioteca virtual de prensa histórica. Bueno, igual, voy tomando notas. Día 2. Es pesado, pero es la forma. Y de verdad que si vas leyendo muchas veces entre líneas encuentras verdades. Entre comparación de noticias encuentras verdades.
Y yo lo que sí, si compréis el libro, lo que me veréis que me obsesiona son las citas. Es decir, yo entiendo que no hay historiador imparcial. El que diga que es imparcial, pues yo creo que miente. Es decir, todos tenemos, yo soy un poquito carlistón, ¿no? Entonces, cuando escribo, yo lo que pasa es que quiero ser claro y decir, señor, yo este dato lo he encontrado en este periódico, en este número, y pone esto. Si usted, después de leerlo, deduce otra cosa, es libre. Yo le digo de dónde saco los datos, las fuentes, para que usted pueda acudir a las mismas fuentes que yo he acudido. Y efectivamente usted puede sacar un resultado contrario. Yo creo que en historiador sería falso pretender que uno es imparcial, y creo que lo correcto simplemente decir es al lector de dónde ha sacado los datos para que él pueda contrastarlos. Y hasta ahí, yo creo que esa postura de yo soy historiador imparcial, yo creo que es infumable. O sea, me parece ya de entrada una mentira que de alguna manera desprestigia al que lo dice. Porque todos, casi sin querer, casi todos tiramos para un lado o para otro. Y bueno, lo que te digo, paciencia, leer. Ya te digo, sobre todo, más noticias periodísticas que libros. O sea que esto, bueno, los que escriben libros, yo no, es tirar como piedras a mi propio tejado, pero mucho de lo que se ha escrito en el siglo XIX y principios del XX sobre carlismo está teñido de propaganda e ideología. Es decir, leí un artículo que ahora mismo no me acuerdo, pero que decía, si hubieran sido verdad las cifras que se dieron de muertos según los partes, hubiera sido real, dice, no hubiera quedado nadie en España, porque es que el clásico relato de un parte de quien sea, pues me da igual en este caso que lo mando, y avanzamos contra el enemigo que estaba apostado en los no sé qué, nosotros avanzamos a pecho descubierto, resultado, bajas del enemigo, 50, 100, de la nuestra, ninguna. Entonces uno dice, hombre, si los otros estaban parapetados y tú avanzabas a pecho descubierto y te disparaban, pues eso así está lleno. Pero la ventaja es que tú tienes la posibilidad, pues eso, de leer, de leer entre líneas, y de alguna manera hay algún documento carlista, vamos a ver, tiene los mismos defectos cualquier relato carlista que cualquier relato cristino, esto hay que ser honesto. Tiene los mismos defectos, pero de la comparación tú puedes sacar, y es cuestión, ya te digo, de tiempo. Eres joven todavía. Yo lo que pasa es que, claro, yo no se lo digas a nadie, pero me jubilé hace ya 14 años, bueno, me retiré hace 14 años y llevo 14 años, no sé hacer otra cosa ya. En vez de ir a mirar obras, pues me pongo a leer periódicos y tal. Si hay otra pregunta, adelante, por favor. Nada, más que nada, enhorabuena por la obra. Muchas gracias. Se agradece que la gente se ponga a hablar de carlismo porque, si soy sincero, es un tema que no tengo muy bien manejado porque allá cuando estaba haciendo la carrera de historia en el CEU vimos las guerras carlistas de forma muy rápida y pasajera. Como mucho solo recordaba el contexto de la primera, pero poco más. Sin embargo, algo que me llamó la atención es que para una investigación me compré el libro de Juli Albi de la Cuesta, sí, que justo habla sobre el conozco. norte. Y cuando estaba ahí leyendo un poco me llamó la atención de que hubiese bastante apoyo carlista en Cataluña también. Sí, sigue, perdona. Porque, claro, es justo lo que acabas de decir, que normalmente tenemos esta visión de que el carlismo es una ideología más que nada, ¿cómo decirlo?, estancada dentro de la influencia en las Vascongadas y en el norte. Y claro, casi nadie habla de que contaba con mucho apoyo también en Levante o en Cataluña. Yo me pregunto, ¿a qué se debía principalmente ese apoyo? ¿Qué es lo que le llevaba a que el carlismo también tuviese tanta fuerza allí? Vamos a ver, primero, gracias por la pregunta. Vamos a ver, el objeto del libro precisamente es eso, demostrar que el apoyo al carlismo era general en toda España.
Evidentemente se puede uno poner exquisito y decir aquí había un poco más de apoyo y esta zona era un poco más liberal y esta zona un poco más carlista. Pero en general había un enorme apoyo. Por ejemplo, en La Mancha no había pueblo de Ciudad Real que no tuviese su partida. La partida del esquilador de Miguel Turra, la partida del boticario de no sé qué, decir. Ahí el que más, el que menos levantaba su partida. Partidas que luego con el avance de la guerra llegaron a ser muy importantes. Y hubo jefes, por ejemplo, en La Mancha muy importantes. El caso de Cataluña más es paradigmático porque en Cataluña había muchísimo apoyo. De hecho era, creo que mayoritario. Solo en las grandes ciudades había, digamos, un sector liberal más fuerte. El problema de Cataluña fue que no surgió un líder carismático capaz de organizar de forma inmediata un ejército. Vamos a ver, ¿por qué sí en Cataluña y en el Maestrazgo, en Vasco-Navarra en Maestrazgo? Durante los últimos años, antes de la muerte de Fernando VII, se había hecho una enorme depuración en el ejército. Todos los militares simpatizantes de carlismo habían sido llevados a, digamos, lo que se llama entonces de cuartel, que era una forma de meterlos en un sitio para que no se pudieran mover, y estaban allí sin mando en fuerza alguna. ¿Qué pasa? Que por eso el primer levantamiento carlista es aplastado con una cierta facilidad, a pesar de que es muy numeroso. En el levantamiento carlista de Castilla la Vieja los primeros días se movilizaron 20.000 hombres, pero 20.000 hombres sin preparación para la guerra, sin instrucción militar, algunos sin uniforme y algunos sin edad siquiera adecuada, a lo mejor con 50 años, tal para movilizarse. Lógicamente, cuando llegan las tropas, que era el ejército más importante que había entonces en España, que era el de observación de Portugal, porque sabéis que en Portugal había una guerra civil, entonces se había organizado un ejército que mandaba Pedro Sarsfield, el teniente general Pedro Sarsfield. Lógicamente, cuando las tropas de Pedro Sarsfield se enfrentan con esos primeros levantamientos, primero con los castellanos de Merino y Cuevillas, y luego con los de alaveses que mandaba Verástegui, y luego con los bilbaínos, pues los machacan, porque no tienen capacidad militar esos primeros alzados para enfrentarse a unas tropas profesionales. ¿Qué es lo que pasa? Que en Navarra, aunque era guipuzcoano, va a surgir la figura de Zumalacárregui, y en Maestrazgo va a surgir la figura de Cabrera, que son sobre todo, grandes organizadores. Y entonces ellos, de esas tropas incapaces, porque no estaban instruidas, de enfrentarse a un ejército regular, van a construir ejércitos. En Cataluña pasa igual, en Cataluña hay un enorme apoyo al carlismo, lo único que pasa es que no surge esa figura temprana que sea capaz. Hay jefes importantes como Benito Tristán y tal, pero no tienen esa capacidad, no le llega a las suelas de los zapatos ni a Zumalacárregui ni a Cabrera. De hecho, tiene que ir en 1835 una expedición desde Navarra, mandada por Juan Antonio Ergué, que luego sería fusilado por Maroto en Estella, que va hasta Cataluña para organizar el carlismo catalán. Y resulta que se encuentra allí un montón de gente y consigue organizar bastante bien el carlismo catalán. Organiza batallones y, digamos, se demuestra la fuerza y el empuje que tenía el carlismo catalán. Por eso también en la división de Castilla te vas a encontrar muchos catalanes, porque previamente a esa reorganización que se hace en 1835, muchos catalanes que no han encontrado, digamos, como un asentamiento en Cataluña, se van a unir al ejército carlista del norte. Entonces, ¿por qué hay tanto apoyo? Bueno, pues muy sencillo, tanto en Cataluña como en todas partes de España. Es lo que hablábamos antes, es una cuestión doctrinal. Ya la guerra de la independencia, permitís esta digresión, ya en la guerra de la independencia hay una semiguerra civil. Todos sabemos que a Napoleón llevaba en su ejército 10.000 españoles y que a Napoleón no se le combatía no solo por ser invasor, sino porque era el señor que quemaba iglesias, porque era el hijo de la revolución. Entonces hay un componente ahí religioso-político también en el enfrentamiento contra Napoleón. De hecho, hay un tema muy desconocido dentro de la historia de la guerra de independencia, que son las partidas de cruzada. Muchos de los primeros que se levantaron solicitaron
que se les reconociese como combatientes de cruzada contra los revolucionarios. Y en un principio se les concede, y hay muchas partidas que empiezan llevando la cruz de cruzados en el pecho. Pero bueno, luego en Cádiz, en fin, que ya sabéis que no eran muy partidarios de ciertas cosas, consiguen echar eso abajo. Pero hubo partidas de cruzada al inicio de la Guerra de la Independencia. Es decir, estamos hablando de la lucha de dos cosmovisiones. La que nace de la Revolución Francesa, digamos que gira la sociedad en torno al hombre, y la previa, la que hablábamos que la Iglesia era el elemento fundamental en que la sociedad se organizaba en torno a Dios. Esos dos mundos van a chocar en el siglo XIX. Chocan en toda Europa, lo que pasa es que en España esa lucha, como un país muy católico, va a durar más tiempo. Pero en el fondo lo que están es luchando es dos cosmovisiones. ¿Y qué pasa? Que España entonces era muy católica, muy católica. Entonces el apoyo al carlismo, lo que se llamó siempre la alianza del altar y el trono, esa mistura entre esa, veneración por el rey como garante precisamente de esas doctrinas y a la Iglesia. Entonces España, se puede decir que en la Primera Guerra, yo diría, creo sin exagerar, que más del 70% era procarlista. Eso no quiere decir que todo el mundo esté dispuesto a coger las armas, a dejar su casa y a salir a tirarse al monte. Pero habéis oído hablar de los famosos ojalateros, ¿no? Que eran aquellos que decían, ojalá gane Don Carlos, pero no combatían. Bueno, pues eso en el campo carlista le llamaban los ojalateros. Entonces, bueno, hay, insisto, la Primera Guerra Carlista. Luego el proceso, de adoctrinamiento liberal va a ser rápido, a partir de las grandes élites, del influjo de la masonería y todo eso. Pero entonces ya la Segunda y la Tercera Guerra Carlista, ese apoyo no va a ser el mismo que hubo en la primera, pero en la primera sí se puede decir que el 70%, de verdad sin exagerar, de la población era procarlista. Entonces, en toda España, en Cataluña, en toda España. Lo que pasa es que el liberalismo tenía los resortes del Estado en sus manos. Además, claro, era muy fácil criticar porque también tenían toda la prensa en sus manos. Y claro, es decir, si yo voy a un pueblo, yo soy un jefe carlista de Burgos, yo voy a un pueblo y le pido a la gente que me dé dinero, estoy robando. Para el carlista no, porque la legalidad va a depender siempre de la autoridad que tú reconoces. Entonces, si tú reconoces como rey a Don Carlos, tú lo que estás haciendo, es una contribución legal, pero los periódicos van a decir que robas. Mientras que si llega una patrulla cristina a decirle a la gente, oye, pagar que debéis el impuesto, eso es un impuesto. Es decir, es lo mismo, pero la lectura va siempre a ser diferente. Y, lógicamente la prensa cristina va a cargar siempre, voy a poner un ejemplo de Balmaseda, de que os he hablado antes, que casi es el colofón del libro. Vamos a ver, Balmaseda le llaman violador, incendiario, asesino, tigre, que le llaman antropófago, monstruo, era todo. Es decir, porque claro, si él fusilaba a un tío porque le había cogido con las armas en la mano, era un asesinato. Si el que ejecutaba era el ejército cristino, era una ejecución legal. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, también toda esa propaganda, día tras día en la prensa, en todos los periódicos, día tras día, eso va calando. Hoy en día sabemos el poder que tienen los medios de comunicación, entonces también tenían bastante poder. La gente se enteraba por las cosas por lo que leía los periódicos. Y entonces ese continuo machaque, hizo que mucha gente que en principio a lo mejor no se decantaba claramente por nada, terminara viendo a los carlistas como una especie de monstruos. Porque claro, si todo lo que hacían las tropas cristinas era justicia, cuando mataban y ejecutaban a alguien, pero si lo hacían los carlistas era asesinato. Yo, por ejemplo, en el libro suelo decir, vamos a ver, señores, yo pongo, mataron a tantos, es decir, yo no lo oculto, pero digo, recordar que todavía estaban vigentes las ordenanzas de Carlos III. Las ordenanzas de Carlos III decía que el delito de infidencia estaba castigado con la muerte. Es decir, lo único que aplicaban eran las ordenanzas de Carlos III. Pasa que si la aplicaban los carlistas, insisto, eran asesinatos, y si no, pues era justicia, si la aplicaban los cristinos. Pero bueno,
resumiendo, ya he visto que me enrollo un poco. Resumiendo, el tema es que el apoyo era en la Primera Guerra, insisto, para ser absolutamente sincero, en la Primera Guerra fue mayoritario. Y no fue tampoco un enfrentamiento campo contra ciudad, como muchas veces se ha dicho. Lo que pasa es que hay que entender que en esa época yo creo que el 80% de la población de España era rural. Entonces no se trata de que fuera campo contra ciudad, sino que la mayoría de la gente vivía en pueblos. Entonces, pues lógicamente, si había una gran mayoría de carlistas, pues esa mayoría de carlistas vivían en pueblos. Normal porque toda la mayoría de la población española vivía en pueblos. Con lo cual eso que se han inventado de emprendimiento de campo de ciudad también es bastante literatura. De hecho, las juntas, cuando empezó ya viéndose que la guerra civil iba a ser inevitable, se organizaron juntas por todo el territorio nacional, juntas que se estaban preparando para la futura guerra. La más importante y la que dirigía todas las de España era la Junta de Madrid. O sea que en Madrid había un núcleo muy potente, de gente muy potente, apoyando a don Carlos. Y ya te digo, se enfrentaba a entender que el carlismo no es una cuestión ni foral, ni una cuestión de regiones, ni una cuestión, es dos cosmovisiones de cómo debe ser el mundo o sobre qué se debe construir el mundo totalmente diferentes. Que ahora, digamos, una es puramente marginal y tal, pero entonces, al contrario, era mayoritaria. ¿Más? Me te quiero preguntar, en relación a lo que has comentado de las figuras más llamativas, más carismáticas, que bueno, pues Zumalacárregui y Cabrera, que fueron además grandes organizadores, y luego teniendo en cuenta pues la descomposición del final con acusaciones mutuas, fusilamientos y demás, solo porque me comentas eso un poco por encima, el tema de los egos dentro del carlismo, tanto para bien como para mal, no hablando de eso, pero se nota que tuvo muchísimo peso. Sí, es verdad. Estamos hablando de un Estado que se construye de la nada, de un ejército que se construye de la nada. Entonces, en todo Estado que se construye de cero, todo el mundo se cree con derecho a ocupar puestos y a ocupar cargos. Entonces... ¿Qué hay de lo mío? Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Había, por ejemplo, te pongo un ejemplo, había un general que se llamaba José de Mazarrasa, que se tenía porque le correspondía mandar en Castilla, era cántabro. Entonces, José de Mazarrasa, pues entendía que estaba relegado porque no se le daba el mando en Castilla y tal. Entonces, esa sensación de que, oye, que yo me he levantado por don Carlos desde el día 1 y ahora no mando, y sin embargo Zumalacárregui, que era solo coronel y yo ya era mariscal, ha llegado después y ahora manda todo el ejército. Ese tipo de cosas en un estado embrionario, en un ejército en construcción, se dieron. Si luego, cuando empezaron a ir las cosas relativamente mal, pues las suspicacias de que no me fío de pues también, lógicamente, sobre todo a raíz del fracaso de la expedición real. El fracaso de la expedición real en este aspecto... El de Cabrera que les dejó tirado, ¿no? Claro, a partir de ese momento... Pero Cabrera, por ejemplo, nunca traicionó. Cogió un rebote, como se diría hoy en día, y se fue. El problema es que cuando regresa don Carlos, después del fracaso de la expedición real, cuando regresa al norte, siempre hay alguien comiéndole la oreja, hablando en plata, comiéndole la oreja, diciendo, bueno, es que tenemos gente que trabaja desde dentro para que la causa no triunfe. Entonces empezaron ya los piques, a Maroto le miraban mal, porque, en fin, y a este y al otro, y se forman camarillas y grupos y grupúsculos y tal. Entonces, sí fue una de las grandes razones, pero no la única, del fracaso del carlismo en la Primera Guerra. Hubo otras razones importantes, no solo eso, sino el fracaso que, analizado hoy en día, yo, por ejemplo, que no soy un experto, no soy militar ni un experto en el tema, yo hubiera tomado decisiones diferentes con respecto, por ejemplo, a las expediciones que salieron en 1838, que se lanzaron ahí
En total debieron ser cerca de 8 o 9 mil castellanos, un poco a la aventura, unos hacia La Mancha y otros hacia Burgos y por ahí, y se perdieron. Y en aquel momento, precisamente, esas divisiones castellanas eran las que daban más fuerza y contenido al ejército carlista, porque en ese sentido eran las más fieles, las más leales, y yo creo que se las lanzó al sacrificio en 1838 y fue un gran error. De hecho, cuando se produce la ruptura después de los fusilamientos de Estella, un poco ya la ruptura definitiva en el mundo carlista, los que van a apoyar a Maroto son los castellanos, son los primeros que le apoyan. ¿Por qué? Porque son los que han sido más diezmados y en los que además ha sido más fácil cambiar las cabezas de los mandos. De todas maneras, es muy importante en el tema del Convenio de Vergara también analizar qué tropas estuvieron. Sabéis que el Convenio de Vergara no se firmó en Vergara, el 31 de agosto, se firmó en Oñate 2 días antes y, por supuesto, no había un soldado. Es decir, allí se reunieron los 4 que estaban en el contubernio con Espartero, que por cierto, no estaba Maroto. Maroto no estuvo, no firmó el Convenio de Vergara. Y entonces ahí se reunieron, hicieron sus pactos, yo represento a esto, yo represento a esto. Y cuando dijeron, y luego lo que pasó en los campos de Vergara fue una escenificación teatral de lo que habían acordado sin contar con los soldados. De hecho, tuvieron que ir los 2 generales que fueron más importantes en el Convenio de Vergara, que no fue Maroto, que fueron Simón de la Torre y Antonio Urbiztondo, tuvieron que ir a las subdivisiones que mandaban y prácticamente obligarlas a ir a los campos de Vergara. Pero es que además a los campos de Vergara no fue ni la división de Navarra ni la división de Álava. Es decir, no fue ni la mitad de las tropas carlistas, que eso es un tema también que se analiza. Lo que pasa es que ya prolongar la guerra después de eso, pues cuando tu propio ejército se ha dividido, se ha partido, pero lo del Convenio de Vergara también es una cosa a analizar interesante. ¿Algo más? Sí, por favor, adelante. Es una pregunta más cortita, pero habiendo tantas luchas en el ámbito rural, como acabas de decir, ¿se llegó a dar alguna escaramuza, por ejemplo, en la región de Sigüenza? Sí, hombre. Pero no de gran importancia, ¿no? No, vamos a ver. Una gran batalla no, pero sí hubo combates en esa zona. Y tengo algún personaje nacido en Sigüenza también. Pues si tienes curiosidad. Sí, hubo partidas por todas partes, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, claro, vamos a ver, yo no he trabajado lo pequeño, por decirlo así, algo miento, porque entonces ya se me iba de las manos, ¿no? Pero sí que hubo. Sí que hubo en toda España hubo, hasta en Extremadura y tal. Tal vez la zona en que menos hubo fue Andalucía, porque casi todos los andaluces que no fueron encarcelados en los primeros intentos estuvieron luego en el norte, precisamente. En el norte hubo muchísimo andaluz.